Esperado para este sábado, el momento en que Lucho va a traer su columna Comic Soon. Tiene el mejor nombre de columna, Tori. Tori, te dijo como la tipografía. Tiene el mejor, la tipografía, como la tipografía. Todo gracias a la creatividad de nuestro publicista. Exactamente. Así que llegó el momento, Lucho, todo tuyo el espacio. Decinos qué nos vas a traer hoy, qué historia nos vas a contar, todos los detalles. Antes me acuerdo cuando dijiste Comic Zone, el hijo del cómic. El hijo del cómic, Comic Soon, No, Comic bueno. Zone. Tampoco estaría mal. Estaba mal, ¿eh? No. Doble mensaje. Bueno, hoy vamos a hablar de Watchmen. No sé si alguno vio o leyó el Estaba por cómic, ver la película o vio esta la semana, pero dura casi 3 horas. Y Sí. no será como. Y como toda película de Zack Snyder, Ah, es de Zack Ah, Snyder. ¿no? Bueno, Ay, ya qué miedo que le sabés, tengo la ahora. puta madre. de 3 horas. Zack Dios, digo, Zack ¿Y Snyder. trabaja Ben Affleck? No trabaja Bueno, Ben Affleck, bueno. pero sí Uf. trabaja Zafamos. otro que parece que es el favorito de Zack, que es Jackie Haley. No, perdón, Jeffrey Dan Morgan. Ah, Negan, de Walking Claro, Dead. que hizo de padre Me de, encanta ese de actor, Bruce Diego, Wayne Sí, muy bueno. Lo banco mucho. en Batman vs Superman. Sí. Acá hace del comediante, uno de los personajes de Watchmen. Dura la versión extendida de esa película, dura 4 horas. No. Ah, hay Hay, versión. hay versión puta madre. extendida, sí. ¿Qué tiene Zack Snyder? Le con las encanta versiones la versión extendidas? No sé qué extendida. tiene con los montajes, tiene un Le- problema con los le montajes. encanta- porque- Sí, claramente. Tiene. Le encanta Necesita un par meterlo- de clases de Hitchcock, por ejemplo. Le encanta meterla en partes, ¿viste? No te manda todo, te manda después la extendida. Ojo, Sí, ojo. encima ojo. no es que te la extiende 8 minutos más. No, 1 hora más. No, o menos. una hora. terrible. ¿Cómo Y se llama el personaje? ¿El comediante? El comediante. Es un superhéroe que se llama el comediante. Claro, ahora vamos Me a hablar de- encanta. Está bueno, tiene onda, quiero saber qué es lo que hace. Superpoderes. ¿Cuál es el chiste de gallegos? No sé. Se duerme con chistes malos, ¿qué tal? Ahora vamos No, a no, no. saber. Te casi cagar de risa. No sé, Sí, dale, sí. dale, Lucho, dale, que quiero saber. Bueno, Watchmen es un cómic primero, ¿no? O sea, Zack Snyder Adaptó. hizo su película basada en este cómic que básicamente lo calca. Es muy fiel al cómic. Casi las páginas vos ves escenas de la película y escenas de las páginas del cómic son casi iguales, idénticas, con el filtro Snyder, ¿no? Sí. Porque una de las... He visto imágenes y se ve ese Muy toque parecido. Muy cómic, está muy bueno. Y la verdad es un especialista, o sea, se le puede criticar muchas cosas, pero es un especialista en No, ese no, sentido. maneja muy bien la estética y ese traspaso del papel, de lo que vemos en el cómic a lo que se ve en el Lo vimos en en el cine. 300, Sí, lo sí, vimos tal cual. en Watchmen, lo vimos en Batman vs Superman, esperemos que lo veamos también en Justice League. Bueno, en cuanto a una ficha de esta obra, este cómic lo hizo Alan Moore, es el guionista de esta historia. El dibujo quedó en manos de Dave Gibbons y se publicó entre el 86 y el 87. Fue una serie limitada de 12 números que, bueno, ocurrieron ese año, entre los 86 y 87. Y la película llegó en el 2009, de la mano, como comentábamos recién, de Zack Snyder, que tuvo la producción a Deborah Snyder, Lawrence Gordon y Lloyd Levin. Y entre los actores, entre el elenco de la película, no voy a hablar mucho de la película, la idea es hablar del cómic, pero nada, quería rescatar esto justamente para que lo ubiquen: al comediante Jeffrey Dean Morgan, Billy Crudup, que hizo de Doctor Manhattan, Patrick Wilson, del Búho Nocturno, y Jackie Haley, que se comió la película como Roger. En cuanto a la historia de este cómic, transcurre en 1985, en un universo casi alternativo, podríamos decir. En la película, si bien no quiero comentar mucho, pero hay una escena muy buena que es al principio, que es como una introducción de unos 5 minutos, que la verdad que tienen la posibilidad de verlo en YouTube, está buenísima, en donde muestran un poco cómo se fue este universo alternativo, podríamos decir, ¿no? Dentro de DC, porque es una historia de DC. El principio es uno de los personajes de la camada anterior de Watchmen, que atrapa al ladrón que mata en la historia de DC a los padres de Bruce. O sea, lo atrapa, sí, no lo mata, lo atrapa al ladrón y están atrás los padres y está Bruce, y en el fondo hay un póster de Batman, del primer número de Batman. O sea, típicos guiños que le encanta hacer a Zack Snyder. Después está el asesinato de Kennedy, pero en manos del comediante. El comediante mató a Kennedy. El comediante en este universo mató a Kennedy. No profundizan mucho, solamente muestran... ¿Cuántas cosas de ficción que hay rondando a Kennedy? Hay una Sí, novela hay de Stephen muchísimas, King justamente también que... También. de series, hay un montón Sí, de sí, cosas. de todo. Después está Andy Warhol, también charlando con Capote y mostrándole unos cuadros en donde ese famoso cuadro del no me acuerdo cómo es, ¿De las Marilyn? sí, de las Marilyn, Sí. pero es el Búho Nocturno.
Y después otro de los personajes, Ozymandias, con Jagger y David Bowie. Todo mientras suenan temas de Bob Dylan. Grandes Está duplas. muy bueno. Excelente dupla, sí, Sí, grande. la introducción ¿Un de... asado con David Bowie y Mick Jagger o con Warhol y Truman Capote? Y no sé, dos pasa tienen que historia, en los dos los creo que cuatro. después de tomarte 3 vinos, Sí, ya sí, te sí. van a dar un embutido, pero no justo de los que van a la parrilla. Me da un poco de temor. Bueno, como comentaba recién, ocurre en un 1985 alternativo, donde hay una tensión, o sea, el background se mantiene histórico, o sea, el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, la Guerra Fría de fondo, ¿no? O sea, aumenta la tensión en ese momento, pero hay un grupo de hombres y mujeres que se disfrazan y luchan contra el crimen por el aumento de las pandillas, los delincuentes en Estados Unidos. Se llaman los Minutemen, y después dan origen, como que en algunos hombres y mujeres de otras generaciones terminan siendo referentes y forman Watchmen. Por ejemplo, está la hija de una de las de Minutemen, está uno que toma el manto del búho nocturno, el comediante está en los dos grupos. Bueno, la presencia de este grupo de héroes, no son superhéroes, o sea, no tienen superpoderes. El único que tiene superpoderes es Doctor Manhattan, que ahora vamos a hablar un poco de él. El resto son personas comunes que quieren hacer algo con sus métodos, ¿no? ¿Es oriundo de? ¿Eh? ¿Doctor Manhattan es oriundo de? O... De No, Manhattan. no es porque viva en Manhattan, sino por el proyecto Manhattan de la Guerra Fría, Ajá. donde se enmarcó el proyecto de la bomba atómica. Sí, sí, sí. Bueno, estos héroes afectan muy fuerte a la historia de Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos gana la guerra de Vietnam gracias a estos, sobre todo al comediante y al Doctor Manhattan, que se meten en plena guerra. Y a Forrest Gump, que andaba rescatando soldados. Está con búa. Sí. También la existencia del Doctor Manhattan le da a Occidente una ventaja estratégica sobre la Unión Soviética. O sea, era un tipo que era una bomba atómica caminante. Y a la par había un sentimiento antijusticieros, antivigilantes en Estados Unidos, que bueno, terminó con una ley que los prohibió a todos los héroes. Salvo al comediante y al Doctor Manhattan, que terminan trabajando para el gobierno en distintas funciones. Siempre hay un superhéroe que termina transando con el poder. Siempre hay, Y es viejo. Los Superman muchachito. de la historia. Sí, Superman, Capitán América. El Capitán siempre. América, ¿me entendés? Sí, Más, sí. más que Capitán América, Iron Man. O sea, Capitán América... Era el rebelde. Sí, es verdad. Nah, qué rebelde. Igual verdad. representan a dos Estados Unidos totalmente distintos. Capitán América, del antiguo, y el Iron Man ahora, que se quiere meter más en el control, ¿no? de todos. Lo que comentaba recién, bueno, los sacan, quedan fuera de la ley este grupo, salvo estos dos, y ahí empieza la película, con el asesinato del comediante. O sea, empieza la película con el comediante que lo tiran por la ventana. Va uno a su departamento, empiezan a pelear y lo tiran por la ventana. Y Roger, otro integrante de Watchmen, empieza a investigar por qué lo mataron. Para ver qué está pasando, y elabora una teoría en la que él cree que alguien está tratando de eliminar a todos los vigilantes. Al grupo anterior también los fueron desmembrando, podría decir, por escándalos individuales, pero también hubo como un plan de ir sacándolos del medio. Entonces, bueno, él ve que se está repitiendo y, bueno, empieza a juntar a los distintos integrantes de ese antiguo grupo que se habían, bueno, retirado por este tema de la ley, ¿no? Que había prohibido a los héroes. Bueno, va a buscar al Búho Nocturno, al Doctor Manhattan, a Luri Júpiter, que era que era la novia, la pareja del Doctor Manhattan. Y bueno, y también a Adrian Bate, que es Ozymandias, que era otro personaje, para ver, bueno, qué está pasando. Hay alguien que nos está queriendo matar a todos, porque encima también a algunos de estos personajes los fueron a buscar a sus casas. O sea, encuentra pruebas como para ver que hay un plan mayor en ese sentido. Bueno, la historia continúa en esa investigación. Al final, todo de fondo. En el fondo está el conflicto de la Guerra Fría. El reloj se va acercando al apocalipsis, a la hora 12. Saben la historia de ese famoso reloj. No conozco ese reloj. La hora 12 que las cuotas sin intereses. Ahora No. El único hora 12 que conozco. Por En paz ahora. descanse. Por ahora sí. Creo que sí, o lo extendieron ahora 18, no me acuerdo. Sí. Siga. Bueno, la presencia de la Guerra Fría también se notó en
en este reloj, en el famoso reloj del apocalipsis, en donde se dice que, cuando en el 85 estuvo a 3 minutos de llegar a las 12, el ¿Y reloj, qué pasa si llega a las 12? que ¿Se pudre significaría el fin todo? del mundo. En el 85, en plena Guerra Fría, estaba a 3 minutos. Ahora estamos a 2 minutos y medio. Por el conflicto que tenemos con el copado de Corea del Norte y Trump, ¿no? O sea, no sé qué es más peligroso, una bomba atómica o estos dos discutiendo la seguridad del mundo. Para mí se aman ellos dos. Sí. ¿No encuentran una Se forma aman. de invitarse a tomar un té? Quizás. A tomar el té, me Es parece. toda una pantalla, quizás. Sí, La sí, sí, los Estamos que viendo se mucha pelean. serie. Claro. Bueno, entonces, el conflicto de fondo es la Guerra Fría y se termina resolviendo en base a un plan de uno de estos integrantes, de estos héroes, que termina uniendo a todo el mundo en torno a un peligro mayor que termina ocasionando este personaje, ¿no? Trato de no spoilear, aunque es una historia que ya tiene... Trato de no spoilear, 40 pero años. aviso que lo voy a hacer. Ahí está este personaje termina salvando al mundo de una guerra nuclear que era totalmente inminente. Más allá de las cosas que hizo, que justamente él termina la historia diciendo, bueno, el fin justifica los medios. O sea, él cree que hizo algo bien, más allá de haber destruido también buena parte del mundo. Esa es la sinopsis de Watchmen. O sea, una historia que tiene de fondo cosas muy reales, conflictos políticos, sociales, culturales, en un universo distinto al que tenemos en base a la historia que tenemos actualmente, pero con el desarrollo de personajes secundarios que le dan un sostén muy importante a esta historia. Yo te diría que incluso la diferencia de Watchmen no la marca tanto los héroes de estos 4 o 5 que te comenté recién, sino las historias secundarias, o sea, personajes que capaz que no sabes el nombre, no sabes cómo se llaman, Sí. pero el diariero hablando con un chico que está ahí al lado leyendo un diario, el título del diario, comentarios que van tirando gente que camina por ahí, sonidos de periodistas que van contando historias en las noticias. O sea, hay un montón de detalles secundarios que terminan siendo lo principal para entender esta historia y sobre todo para ubicarla en el lugar que tiene en la historia de las novelas gráficas. Es una de las 3 mejores novelas gráficas de todos los tiempos. Y junto con The Dark Knight de Frank Miller, que son contemporáneas. Creo que Frank Miller con Dark Knight lo escribió en el 85, en el 86. Esta historia es del 86-87, o sea, son contemporáneas y marcan un inicio de lo que son las novelas gráficas, ubicándolas en un lugar que quizás antes claramente no lo tenían, y siendo un punto de partida a una complejidad de los cómics. ¿Cómo les encanta, loco, agarrar y crear un superhéroe y meterlo en un acontecimiento histórico que les quedó en el ojo y como que revierta la situación, viejo? En este caso con, no sé, la guerra de Vietnam, ponele. Es increíble, ¿eh? Sí, Ese bueno, recurso. Alan Moore sobre eso dice, tiene una frase muy buena sobre eso, que ahora te voy a decir. Dice, es importante que, aunque estés trabajando con áreas de fantasía totalmente excesivas, haya una resonancia emotiva. Es importante que una historia suene real a nivel humano, aunque nunca haya ocurrido. Es Claro. básicamente esta obra. Yo me es imagino Watchmen. como una versión argenta, no sé, imagínate, creas un superhéroe, no sé, Hitus, Patoruzú, pero salvan a Nisman. Cualquiera, ¿me entendés? No lo sé. Algo así. Bueno, y lo que comentaba recién, justamente lo que es Watchmen, es un punto de partida en la complejidad de las tramas. Hasta ese momento tenías un superhéroe que tenía un conflicto ocasionado por un villano, al cual tenía que enfrentar para terminar con ese conflicto solo o con algún compañero o con un grupo de compañeros, ¿no? En Marvel, en DC, teníamos esas historias más o menos simplificadas. Compañeros, me suena a grupo político ya, ¿viste? Compañeros, correligionarios, etcétera. Pero acá tenés una historia compleja, no solamente en la trama, en el guión, sino también en las esferas en las que se mete, en política, en temas sociales, culturales. Juega mucho con esa conexión de esferas que no había en ese momento, y bueno, por eso también es un pionero en ese sentido, ¿no? Uno de los puntos fuertes, como te comentaba recién, era el rol de los personajes secundarios que van rellenando la historia en base al contexto que tiene. El guión, criticando los medios, la política, la Guerra Fría. Después algo que también que rescato mucho son los escenarios reales, como comentabas recién. Sí. Eso le da un diferencial muy muy importante a Watchmen, y también a información extra. En todos los cómics que formó parte de esta novela,
en los 12 números tenías un apartado extra, que era notas de época, del diario de esas fechas, algún capítulo de un libro de un ex integrante de este grupo, información de algún noticiero, o sea, cosas que complementan muy bien la historia. O sea, nos pasa mucho de que uno lea un manga o lea me pasó por ejemplo con Monster. No sé si a vos también. Sí. Cuando terminaste de leer y te enteraste que había una novela basada en Monster. Sí, estaba muy bueno. Le querías leer más. Bueno, acá en Watchmen te pasa eso también. Te abre un vos abanico de nuevas es lecturas. son 12 números que no se... O sea, después de esos 12 números no se escribió más sobre Watchmen. O sea, se hicieron historias previas que no las escribió Alan Moore, pero no hay más historia de ellos. Y esas informaciones, bueno, pueden un poco aliviar esa falta de historia, ¿no? Que uno quiere seguir leyendo. Los personajes, obviamente de lo más fuerte que tiene El Watchmen. comediante. Ahora vamos para el comediante. El que más me gustó a mí es Roger, que se llama Walter Kovacs. No tanto por su personalidad, porque la verdad que es una persona que no sería mi amiga. Pero sí, ¿Qué bueno, sería una persona que no sería tu amiga? Pará. ¿Cómo sería? bueno, ahora te lo voy a describir y vamos a ver, A ver. si sería alguien con quien vos te irías a tomar un café, capaz. A Pero ver. sí, es un personaje que le aporta muchísimo a la historia. En la película es el que narra continuamente los hechos. Y en el cómic también, porque básicamente es un espejo. Bueno, Kovacs, Roger, hay que diferenciar en principio lo que es su alter ego, ¿no? O sea, Kovacs, que es un nombre, sería la máscara de ese personaje. Y Roger, o sea, cuando se pone la máscara posta, él se siente que es esa persona. Se siente así por todos los traumas que le generó también ser Kovacs, o sea, su historia personal. O sea, es hijo de bueno, la mujer era, mejor dicho, la madre era una prostituta, y encuentra en su relación con ella todos los traumas que tuvo durante toda su vida, ¿no? O sea, eso le impactó mucho y termina despreciando a las mujeres. En toda la historia las desprecia y mucho. Todos los problemas los relaciona con las mujeres. Pero también a la par, su máscara es tela de vestido de mujer. Hay algunos que hasta dicen que él está vestido de mujer por la ropa de la que utiliza llevar. Es un absolutista moral. El que vio la película, leyó los cómics, sabe a lo que me refiero. O sea, es un tipo que es fiel a sus principios. Incluso una de las últimas apariciones que él hace las termina diciendo que a su compañero le dice: nunca abandones tus principios, ni siquiera en presencia del apocalipsis. O sea, en el contexto en el que estaban muy cerca del apocalipsis, del Armagedón, como lo dice en la película. Y uno de sus impulsos por cual decide ser lo que es, se basa sobre todo en que no encuentra en que la ley sea suficiente para combatir al crimen. Toma medidas extremas, es juez, jurado, verdugo, agarra a cualquier persona sospechosa, los mata. Justicia a mano propia, como casi todos los superhéroes, ¿no? Algunos. Batman diría justicia, no venganza. Claro. Bueno, y es un personaje muy oscuro, pero también utiliza esa oscuridad para luchar contra justamente la oscuridad a la que se encuentra continuamente. Y es un personaje que ve blanco-negro. Para él no hay grises. Su máscara tiene manchas similares a las que uno ve en exámenes de psicotécnico cuando va a una entrevista de trabajo. Bueno, todas esas manchas están en su cara, que todo el tiempo se van generando manchas distintas y son todas de esos exámenes de psicotécnicos. Otro personaje es el Búho Nocturno, que es Dan Draper, es el sucesor de Holly Manson, que era el anterior. Es el hombre común. No es un personaje que resalte mucho en la historia como Roger, pero es un hombre que quiere hacer cosas, se involucra de la manera que puede, y bueno, termina siendo el Búho Nocturno, con un parecido muy cercano a Batman. Incluso en Justice League el traje de Batman se va a parecer mucho al Búho Nocturno. Y en cuanto a las frases, hay una que es muy buena, en una charla con el comediante en plena represión en una manifestación. Le dice, el comediante le dice: somos la única protección de la sociedad. Y él pregunta: ¿de quiénes? El comediante le responde: de ellos mismos. Y él se empieza a preguntar: ¿pero qué demonios nos pasó? ¿Qué le pasó al sueño americano?
Todo eso en medio de un fuego, de manifestaciones, etcétera, en una represión de los Watchmen a los manifestantes. Y le dice, ¿qué le pasó al sueño americano? Se hizo realidad. Lo estamos viendo. Tiene un montón de ese tipo de frases Watchmen, lo cual me encanta. El comediante, Eddie Black, es el que empieza la historia con él siendo atacado por una persona que termina muriendo. Es un cínico violento. Es el estereotipo del macho americano, o sea, el Rambo, un Rambo que toma todo como si fuera un chiste barato. Sería alguna versión del Joker, si hubiera estado de DC, en un grupo de superhéroes, sería una especie de Joker. Pero calzado como Rambo, o sea, actitud Claro, Joker, Rambo. que no le importa nada, que le toma todo como un chiste, se ríe continuamente de todo, por más que sea una miseria. Ya tengo Stallone en la cabeza todo el tiempo haciendo eso. Y bueno, hay críticos que comentan de que es un personaje que se ríe hasta que se cansa. O sea, Watchmen muestra las consecuencias de seguir la naturaleza de cada uno. O sea, muestra las consecuencias de ser un absolutista moral como Rothbard, muestra las consecuencias de ser una persona que tomó todo para la broma en el comediante. Por ejemplo, hay una escena que es buenísima, que sintetiza en un asesinato lo que fue la guerra de Vietnam en la historia de Estados Unidos. Él cuando va a Vietnam, en un momento se están yendo, pues ya habían ganado, y viene una mujer y le reclama que se quede porque está embarazada de él. Va a tener un hijo. ¿Era el Diegote? Y le dice... ¿Mediante? Del comediante. Y él le dice que no, y le golpea. No, y ella lo golpea a él. Y le muestra que él ve que tiene una herida. Y después va y la mata. Tranqui. De una forma muy violenta. Y la mujer sería justamente Vietnam. La herida sería lo que le dejó a Estados Unidos en la historia. Y el disparo sería la miseria en la que quedó el país también. ¿Cuánta metáfora? ¿Y el embarazo? ¿Y el bebé perdido? La próxima que entra dentro de La próxima te lo cuento. Se viene a futuro. Y bueno, justamente Roger lo que dice es que Blake vio la verdadera cara de la sociedad y escogió ser una parodia de ella misma, una broma. Y también aclara que él dijo que la vida era una broma, no que la broma fuera graciosa. Y pues otro personaje es el Doctor Manhattan, que habíamos hablado al principio. Tiene nombre de trago, de Nombre cóctel. de trago, sí, además de isla. Era un relojero que el padre le dijo que no tenía futuro como eso, a partir de que Einstein dijo que el tiempo era relativo, y que lo mandó a estudiar física nuclear. Bueno, en un accidente de trabajo... Copado, papi, quiero ser zapatero, no vas a ser ingeniero vos, nene. En el trabajo se queda atrapado en una cámara y termina desintegrado completamente. Pero adquiere un poder en la que puede manejar energía y él mismo se fue reconfigurando. Este es el único que tiene poderes. Se fue rearmando, claro. Él puede teletransportarse, puede cambiar de forma cualquier cosa, puede duplicarse. Incluso hay una escena donde hay un montón de Doctor Manhattan. Tiene un átomo, un símbolo del átomo del H en la cabeza. Y bueno, se considera como una deidad. Es la representación física de la bomba atómica. Claro. Y también eso le daba la ventaja a Estados Unidos sobre la Unión Soviética. Atómico, Tori, atómico. Y también en parte como que es una especie de deidad de Dios y es también como se siente Estados Unidos muchas veces, ¿no? O sea, que está arriba de todo. Y con un desprecio total en la raza humana. Él no quería, odia la palabra raza, un desprecio total hacia los humanos. Claro. No quería involucrarse con nada y por eso también termina rompiendo su relación con la otra personaje que era su novia. Y también algo muy, muy copado de este personaje es que no percibe el tiempo de una perspectiva lineal. En base a su vivencia cuántica, continuamente él dice que no adivina el futuro, sino que lo siente al mismo tiempo. Y no puede tampoco prevenirlo. Y algo que también está bueno en este personaje es como en un momento cuando se le rompe un reloj, dice el reloj marca 8:15, que a partir de ese reloj es que lo manda a arreglar. El reloj se lo olvida en la cámara, lo va a buscar porque lo tenía que dárselo a una de sus chicas cuando estaba saliendo, y ahí fue donde pasa el accidente. Y las 8:15 fue justamente la hora en la que cayó la bomba en Hiroshima. Bueno, eso más o menos los personajes. Bueno, también está Adrian Bate y Espectro de Seda, son dos personajes importantes. Espectro de Seda. Sí, Espectro de Seda es Laurel Hupesik, siempre no me sale bien el nombre, que era la hija de la anterior Espectro de Seda, que era la que tiene una relación sentimental con el Doctor Manhattan. Adrian Bate es un personaje muy importante en la historia, sobre todo al final, y quien ideó también todo el plan que tuvo para poder resolver la falta de unidad que había en el mundo, y por la cual se estaban al borde de llegar a una guerra nuclear. Él representa al ojo vigilante,
a la policía, a las fuerzas gubernamentales, está esto de también de quién vigila a los vigilantes, ¿no? En que en los cómics y en la película no se termina de ver bien la frase. Como que también eso te deja pensando si no se termina de leer bien, porque también uno no se termina de comprometer también con leer completa esa frase. Bueno, esos son los personajes de Watchmen, su sinopsis, y después una mínima reflexión que podría dar de esta historia. Moraleja. O sea, Una fábula de repente. Para mí debería cerrar con un chiste del comediante. Se tira de un chascarrito del comediante, Lucho. no, les cuento como unas curiosidades. Ganó el premio Hugo en el 88, ¿El creo. premio Hugo? Un premio que se le da a las novelas de ciencia ficción y fantasía. Es el primer y único cómic que consiguió ese premio. También es el primer y único cómic que está entre las 100 mejores novelas británicas de la revista Times. O sea, es una obra muy importante en cuanto a novelas gráficas y en cuanto a novelas en sí, ¿no? O sea, en cuanto por el guión, por los personajes, por Claro. ¿Quién todo es lo el que creador de representa. esto de Watchmen? Alan Moore. Alan Moore, de Vendetta. Sí. Incluso también de Killing Joke, otra gran obra de Batman que para mí no me gustó para nada su adaptación al cine. Y bueno, en sí, o sea, es una obra que tiene una simetría circular. O sea, arranca y termina con el pin del comediante. O sea, arranca con el pin lleno de sangre por la muerte del comediante. Termina con el pin en una remera de un periodista que encuentra el diario de Rorschach, que fue escribiendo todo lo que iba pasando, y se lo dejó en un buzón a este periodista para que escriba la historia. O sea, vos terminás de leer el cómic y es como que volvés a empezar al principio, o sea, volvés al principio de la historia, porque además la historia empieza también con las primeras palabras de Roger. Y él también o sea, esta simetría circular también da referencia a los conflictos que tenemos en la humanidad. O sea, hablar hoy por hoy de una guerra nuclear no es lejano a lo que pasó en los 80. No es lejano estar, o sea, no estamos en un escenario tan distinto en ese sentido. En cuanto, por ejemplo, miremos el reloj del apocalipsis, estamos a un peligro aún mayor todavía de que haya un conflicto mundial que pueda destruir a nuestra especie. Y esta semana como que se alarmó un poquito todo eso, ¿no? Y viene anticipándose, Bueno, esta lo que semana fue un pasó. poquito más fuerte de repente, Sí, más está directo. tocando mucho el tema, así que es preocupante. Claro, o sea, es lo que se puede decir, que esta guerra siempre se va a repetir. O sea, siempre va a haber una nueva lucha, una segunda guerra mundial, una tercera en potencia. Adrian Bate, en una de las últimas partes del cómic, para tratar de justificar lo que hizo para llegar a esa unidad mundial, le dice al Doctor Manhattan, el fin justifica los medios, ¿no, doctor? Y John, que es el Doctor Manhattan, le contesta, el fin, no, nunca nada termina. O sea, volvés continuamente al mismo conflicto, ¿no? Y después también hay como un mensaje, pese al pesimismo que hay en esa historia, hay un mensaje de amor. O sea, terminan muriendo los que no le daban tanto lugar al amor, y terminan viviendo los que encontraron justamente ese amor en la tragedia. En cuanto a estos personajes, ¿Quién es la mujer de seda y la mujer de seda? El espectro de seda está ahí, y otro personaje también de Watchmen. Y esto de que, bueno, en este conflicto lo que podemos hacer es ayudarnos, es estar juntos, es poder encontrar esa unidad que nos permita sobrevivir. Ese es básicamente el mensaje que da Watchmen, ¿no? Que siempre va a haber una pelea y que la única forma de sobrevivir es con amor, con solidaridad y tratándonos como iguales. Y la frase final de la obra, que ponen en textos de John Cale, dice que será un mundo más hermoso y más feliz para morir. Ahí está. ¿Te estará spoileando mucho la frase final del libro? Es como que yo te agarre y te lea a Tori las últimas palabras de It. Te cago a trompadas. No, ¿Cuenta como spoiler eso? Sí, La frase que tira obvio, Lucho. obvio.
No sé. Traté de que no haya ningún spoiler, Y tratándose de vos es pero mucho algunas cositas importante se me eso. escaparon, eso lo reconozco. Pero sí creo que, bueno, o sea, Watchmen es una novela muy compleja también. No es como, no, o sea, no la puedes ni ver la película ni leer ese cómic pensando que te vas a encontrar con una historia de los Cuatro Fantásticos. Pero la verdad que es una obra muy contemporánea, pese a haberse sido escrita hace 30 años. Y bueno, esto de que es cíclico. Sí, la Es historia es genial. cíclica ya de por sí, así que algo que cuentes hace 30 años hoy tal es muy acertado para los tiempos de hoy. Y Alan Moore no terminó bien con esta historia, medio que lo... ¿Ah, no? Y le dijo a DC que dijo, bueno, cuando terminamos de vender todo, el resto te queda a vos. Y bueno, no pasó así. Además, terminó, no estuvo en los créditos de la película tampoco. Ah, lo recagaron, viejo. Sí, sí. Mal. Mira, ahí lo tenés a tu ídolo, Zack. Ah, no, yo lo pongo igual, diría. No, Zack, no tenés un código, Zack. Increíble. Ya Lucho, me está dando curiosidad en Zack. Voy a darle oportunidad a otra cosa, lo acabo de decidir. Y va a ser con ¿qué? Watchmen, creo. Ah, sí. No la versión Es larga, extendida. no, por favor. Porque ya tuve una experiencia cuando Está en Lucho me Netflix, recomendó. Watchmen. ¿Está en Netflix? Sí, Bueno, la voy a no la versión googlear. extendida, la versión... Bueno, le damos cierre con esto a Comic Zoom de esta fecha. Lucho, ¿querés dar el último comentario? El chiste del El comediante. chiste del comediante, dale, tiralo. No, no hay un chiste del comediante. O sea, él por la forma en que que se toma la vida y cómo entendió la sociedad y eligió verla como una parodia. Un chiste tendría que haber tirado, Pero no, bueno, justamente yo no estoy para... No soy una persona que cuenta chistes. Lucho, ¿vas a contar un chiste la próxima vez? Algo, vamos a hacer una pequeña ronda de chistes. Lucho Quiero dentro de escuchar un 10 chiste años va a tuyo. estar haciendo stand-up. Sí. Lo vamos a pulir. Lo vamos a pulir, es verdad. Sí. Creo que lo más vendría cercano bien. podría ser actualizar una página de stand-up, pero no está haciendo un show de stand-up, nada. Excelente. Con esta musiquita vas a despedirte con un chiste para cerrar tu columna. El primero que se te venga a la cabeza. Siempre uno se acuerda uno. Dale, Lucho. Un Dale, mamá, Lucho. mamá, un knock. Algo. Mamá. Algo No, más me negro. mataron, yo no se me viene a la Lo cabeza pusimos nada. en aprieta. Sacale la musiquita entonces. Sacale la musiquita. Bueno, le damos fin entonces a Comic Zoom de esta fecha. O Comic Zoom puede ser el hijo del cómic, hijo del Lucho, cómic. tranquilamente. Y Para cerramos. mí que ahí te acordaste de Barce, del hijo del dragón. Sí. y- Increíble. Bueno, vamos a cerrar Comic Zoom esta fecha y quédate hasta las 18 en Radio Arroba.